Un ejercicio de los exámenes oficiales de matemáticas del nivel medio del programa del Diploma del Bachillerato Internacional de la Unidad 3, que es trigonometría. Vamos a ver el ejercicio. Nos dice, considere el triángulo ABC, donde AB es igual a 10, BC es igual a 7 y CAB es igual a 30 grados. Nos dice, A, halle los dos posibles valores de ACB. Y B, a partir de lo anterior, halle el ángulo ABC sabiendo que es agua. Ahora, si ven, aquí tenemos la imagen del triángulo que yo realicé porque esta no es dada por el ejercicio para ilustrar la solución del ejercicio. ¿Sí? Teniendo en cuenta todas las instrucciones que nos dan en el ejercicio. Nos dicen que el segmento AB mide 10, el segmento BC mide 7 y el ángulo CAB o el ángulo A mide 30 grados. Y a partir de estos datos debemos hallar los dos posibles valores del ángulo ACB, este ángulo, y a partir del punto A debemos hallar el ángulo CBA o el ángulo B y este debe ser agua. Entonces vamos a comenzar solucionando el punto A. Si nos damos cuenta en el ejercicio, nos dan la medida de dos lados y la medida de uno de los ángulos. Y por el teorema del seno, podemos decir que A sobre seno de A va a ser igual a C sobre seno de C. Y en este caso, sabemos quién es A, que es 7. Sabemos quién es el ángulo A, que mide 30 grados. Sabemos quién mide C, que va a ser 10. Y podemos hallar el ángulo C, que es el que nos piden en el punto A. Lo único que hacemos es despejar. Entonces, 7 sobre seno de 30 va a ser igual a 10 sobre seno de C. Ahora, como lo que queremos obtener es el ángulo, ¿sí? Pues en este caso solo vamos a despejar a seno de C. Así que a ambos lados de la igualdad vamos a multiplicar seno de C, donde aquí se cancelaría y quedaría que seno de C por 7 sobre seno de 30 va a ser igual a 10. Y pues aquí ya despejamos seno de C. ¿Y cómo hacemos eso? Pues a ambos lados de la igualdad vamos a dividir por 7 y vamos a multiplicar por seno de 30. Donde quedaría que seno de C es igual a 10 por seno de 30 sobre 7. Ahora, para hallar gráficamente los valores que puede tomar el ángulo C, lo vamos a hacer escribiendo en la calculadora la función y igual seno de C y la función y por seno de 30 sobre 7, de la siguiente manera. Entonces y igual a seno de X y y igual a 10 por seno de 30 sobre 7. Y damos graficar. Obtenemos las funciones y sus intersecciones. Ahora, si vieron aquí, cuando escribí la ecuación, reemplacé a X por C. Eso significa que donde se intersecan las funciones, pues va a ser donde se intersecan las funciones. La coordenada en X va a ser el ángulo C. Entonces, para hallar su intersección, vamos a utilizar la opción 5, que es intersección, y tomamos una de las funciones, en este caso la curva azul, y en esta la curva roja, y oprimimos Enter. Y nos da que el primer valor de C
va a ser igual a 134,4. Ahora vamos a hallar el segundo valor de C. Otra vez tomamos la opción intersección. Tomamos la primera curva y luego tomamos la segunda curva y oprimimos Enter. Y obtenemos que el segundo valor del ángulo C va a ser igual a 45.58, o sea, el ángulo 45.6. Y esto lo escribimos, donde C puede tomar el ángulo 45.6 o 134.4. Ahora vamos a solucionar el punto B. Dice, a partir de lo anterior, halle el ángulo ABC sabiendo que es algo. ¿Esto qué significa? Que debemos utilizar los resultados que obtuvimos acá en el punto A para hallar el punto B. Entonces, nos piden hallar el ángulo ABC. Nos piden hallar el ángulo B. Ya sabemos la medida de uno de los ángulos, que es el ángulo A, que mide 30 grados. Y los posibles valores que puede tomar el ángulo C. Hay un teorema que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Eso significa que la suma del ángulo B más el ángulo C más el ángulo A va a ser igual a 180 grados. Y ahora, como nos piden el ángulo ABC, pues simplemente lo despejamos. Entonces ABC va a ser igual a 180 grados menos el ángulo C menos el ángulo A. Ahora, como ya sabemos que el ángulo A va a ser 30 grados, pues lo vamos a reemplazar en la fórmula, obteniendo que el ángulo ABC va a ser igual a 180 grados menos 30 grados menos el ángulo C, obteniendo que el ángulo B va a ser igual a 150 grados menos el ángulo C. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el ángulo B debe ser agudo. Entonces, vamos a ver qué ángulo C debemos evaluar en la fórmula para hallar el ángulo donde B sea agudo. Entonces, analicemos. Si reemplazamos BCA por 45.6, pues obtendríamos que el ángulo B va a ser igual a 104 grados. Entonces, este no sería agudo. Por ende, este valor no es el que vamos a utilizar. El valor que vamos a utilizar va a ser el ángulo C igual a 134,4 grados, ya que 150 menos 134,4 grados va a ser menor a 90 grados, porque esa es la definición de ángulo agudo. Un ángulo es agudo si es menor que 90 grados. Y ya con el uso de la calculadora obtenemos quién es el ángulo B, que en este caso el ángulo B va a ser igual a 150 grados menos 134,4 grados y va a ser 15.6 grados. Así que el ángulo ABC es igual a 15.6 grados. Y así solucionaríamos el ejercicio.